De esta manera, pues darle la bienvenida a la señora Silvia Valentusini Núñez, quien es licenciada en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, máster en Planificación Urbana y Regional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente labora como especialista en Planificación Urbana en el proyecto TEBU de PNUD-OET. Trabajó en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos por 8 años, donde fue directora de Gestión Integrada de Territorio. Profesional en el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, PRODUS, por 8 años y ha sido docente del Programa de Educación a Distancia del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y de la Maestría en Gestión y de la Maestría de Gestión Ambiental y Ecoturismo de la Universidad de Costa Rica. Adelante, ingeniera, un gusto que pueda estar con nosotros y ahora sí vamos a conocer el contexto de esta jornada. Adelante. Muy bien. Yo no me voy a parar detrás de este podio porque soy muy baja y además me parece mejor moverse. Vamos a ver, para mí, y voy a tener el celular aquí para llevar el tiempo porque ya me han sentenciado, este tema sin duda alguna es de vital importancia para el país y no creo que todo el mundo lo entienda de la misma manera, pero me parece maravilloso que el CEFIA haya tenido la idea de hacer en general las jornadas técnicas porque hay muchísimos temas en donde se necesita discutir, pero no superficialmente, sino un poco más a fondo. Y probablemente sería conveniente que esta buena práctica que ya han probado que es exitosa, se prolongue en el tiempo. Y también me parece maravilloso que hicieran esta alianza con el COLPER, porque en general la población necesita saber más de algunos temas, porque, y lo estamos viendo precisamente en este tema de los planes reguladores, hay una gran desinformación y hay incluso, vamos a verse públicamente y ahora con las redes sociales, prácticamente podemos decir lo que sea sin que tengamos responsabilidad luego sobre lo que estamos diciendo. Hay una desinformación absoluta o muy profunda que es muy peligrosa. Entonces, bueno, vamos a ver, la presentación es un poco larga porque el tema es altamente complejo, pero bueno, yo voy a tratar de hablar de estos 4 asuntos: generalidades, planes reguladores específicamente, luego reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INBU y unas reflexiones finales. Sobre generalidades, vamos a ver, lo primero es que este es un problema muy complejo y ninguna solución va a ser suficiente si es una sola. Aquí hay que abordarlo como lo que es un sistema y bueno, hoy yo no voy a ser absolutamente exhaustiva porque no puedo, pero además voy a abordar esto desde una perspectiva muy técnica porque esa es mi naturaleza. Y bueno, hay problemáticas asociadas a los planes reguladores que tienen que ver tanto con lo que hoy pasa y hoy se hace y lo que hoy está escrito en nuestra normativa, pero también hay una discusión que me parece que es importante de lo que no está. Ahora hablaron de planes parciales, hoy no se pueden hacer porque la ley de planificación urbana ni siquiera los menciona y simplemente no es posible. Aquí, y bueno, sé que hoy no nos acompaña la diputada Paulina, que nos iba a acompañar, pero por razones mayores no pudo, pero esa discusión es a nivel de Asamblea Legislativa. Pero si se tiene, debería ser abierta y participar a otros actores, ¿verdad?, que saben del tema, que eso es fundamental. En las discusiones hay que involucrar a quienes más saben del tema. Y bueno, ¿por qué la complejidad? Bueno, porque esto no es un tema solo técnico, ni solo institucional, ni solo político, donde en cada uno de esos ámbitos hay ciertas cuestiones, digamos, que hay que abordar. Ahí yo listo algunas. Pero en el centro de todo esto está la participación ciudadana, que es fundamental para que la herramienta responda realmente a las necesidades del territorio y de las personas. En cada uno de esos ámbitos, como les digo, hay aspectos particulares y hay algunos que se cruzan. Y entonces yo no puedo resolver esto, por ejemplo, si digamos que volvemos a la institucionalidad vinculada con el tema las mejores instituciones del planeta. Si yo no tengo el componente técnico bien, digamos, trabajado, pues en realidad lo que le llega al INBU, por ejemplo, que revisa los planes reguladores, podrían ser instrumentos que no sean suficientemente buenos técnicamente. Y además, y esto se presenta muchísimo, el componente político es el que muchas veces obstaculiza el resultado final. Hay planes reguladores que se han terminado, inclusive hechos por el INBU, que simplemente el Consejo Municipal no los aprobó. Y no digo que no puedan tener razones, tal vez suficientes o justificadas, pero bueno, lo que necesitamos es, en este país, lograr ser como un equilibrista, un malabarista, ¿verdad?, de mantener todas estas bolas en el aire y que no se nos caiga ninguna, porque con una que se nos caiga ya, digamos que el resultado no va a ser pues el que esperamos. Y bueno, algo fundamental.
Los planes reguladores se deben hacer basados en principios de planificación urbana y ordenamiento territorial, que valga decir que no son ciencias exactas. Nosotros aquí en este ámbito de ingenierías y arquitecturas, ¿verdad?, sabemos lo que son ciencias exactas. Hacemos un cálculo, aplicamos una ecuación y nos da el resultado y no hay mayor discusión sobre eso. Pues este ámbito no es así y de ahí parte de su problemática, pero sí hay principios que han probado ser eficientes a lo largo de los años y deben aplicarse cuando se hace un plan regulador. Y aquí una de las principales cosas es esa visión de futuro que tenemos para un territorio, para un cantón, ¿verdad? ¿Qué queremos? Esa es una pregunta que yo pienso que a veces no nos hacemos y no respondemos suficientemente bien. ¿Qué queremos y qué implicaciones tienen eso que queremos, ¿verdad? Tanto ambientales como sociales y económicas. Hay que hacer un balance de intereses y eso es también fundamental en estos temas, porque todos los intereses pues, son válidos, pero no necesariamente, ¿verdad?, se van a imponer o se deben imponer. En principio, la planificación urbana y el ordenamiento territorial buscan que se establezca o que impere el interés general sobre el individual. Y eso es un principio incluso de pues, un país de derecho como el que tenemos nosotros. Entonces, hacer ese balance es fundamental y es complicado a veces. Y otra cosa, otro principio, digamos, fundamental de estas temáticas es que las decisiones se deben tomar basadas en datos y con criterio técnico. Y esto es muy importante. Últimamente ya vemos cómo, precisamente de nuevo con las redes, pues cualquiera dice algo y la gente le cree sin que necesariamente tenga un fundamento técnico por detrás. Y bueno, discutir o contradecir es un proceso también complicado que puede ser absolutamente infructuoso, entonces bueno, es importante saberle dar el peso al criterio técnico en estas temáticas, que por cierto, valga decir, la planificación urbana y el ordenamiento territorial son especialidades, no hay licenciatura en planificación urbana. Entonces, aquí ese es un tema que de hecho, uno de los temas que voy a tocar más adelante, pero ese nivel de especialización, digamos, sería importante que el país avanzara en él, para que las discusiones y los productos técnicos también sean de mayor calidad. Otra cuestión importante es la planificación en cascada. Se habla mucho de esto, pero realmente se hace poco. Es necesaria, deberíamos tener instrumentos de cobertura nacional, luego regional, para finalmente tener el instrumento local que se adapte a estos, pero no los tenemos. Y bueno, entonces ahí tenemos una debilidad. Y bueno, en estos procesos se adoptan decisiones, o sea, se toman decisiones que se traducen en una normativa técnica donde debe ser adecuadamente integrada la participación ciudadana y esas decisiones, bueno, están orientadas a buscar, bueno, aprovechar la vocación natural de las tierras, proteger los recursos naturales, proteger la vida humana de las amenazas naturales, armonizar la convivencia entre personas y usos del suelo, aprovechar las economías de escala, y promover una eficiencia en la gestión del territorio. Además, asegurar, y eso es muy importante, porque estamos haciendo todo esto para las personas, para que las personas vivamos mejor, el acceso, asegurar el acceso para todas las personas a las oportunidades que los asentamientos humanos y las ciudades ofrecen. Y bueno, como hay mucha tela que cortar aquí, mucha teoría por detrás, o sea, yo les traje esa recomendación para que quienes estén interesados puedan buscar, que es un documento muy interesante de ONU Habitat, que resume montones de asuntos que yo, de nuevo, no puedo comentar aquí, pero que son de gran valor, entonces ahí les queda el dato. Valga decir algo. Como esto es tan complejo, yo escribí un documento que tiene más de 40 páginas y que está disponible para a quien le interese saber más a fondo, ¿verdad?, de estos temas, porque muchísimas cosas yo realmente no las voy a poder comentar, por más que yo quisiera. Tal vez si me dan 3 horas, podríamos tal vez acabarlo. Segundo tema, planes reguladores. Importantísimo que se sepa que la ley de planificación urbana, es la que rige el tema de los planes reguladores. Entonces, cualquier persona que tenga interés en saber más, tiene que ir a leer la ley de planificación urbana. Por supuesto que hay otra normativa que también incide a la hora de formular un plan regulador, pero esta ley es como decir, pues, la Biblia en el tema. ¿Qué es un plan regulador? Bueno, es un instrumento local, instrumento normativo. Son al final 5 reglamentos básicos, pero bueno, que define la política de desarrollo a través de una serie de elementos, ¿verdad?, que la ley de planificación urbana define y desarrolla y puntualiza. Contiene 5 reglamentos y debe implementarse en el territorio cantonal,
podría ser parcial. La ley, de hecho, en un inicio, y por eso se llama Ley de Planificación Urbana, se enfocaba en los centros urbanos. La ley es de 1968, o sea, tiene 55 años de existir, ¿verdad? Eso es importante, porque yo creo que en realidad quienes crearon esta ley tuvieron una gran visión. Quienes nos hemos equivocado es los que después no pudimos implementarla. Y dicho sea de paso, los creadores de esa ley son un ingeniero civil y un arquitecto. Y bueno, hay planes reguladores costeros, que este es otro tema particular, ¿verdad? En la zona marítimo terrestre corresponde hacer un plan regulador específico, con reglas muy específicas, que por alguna razón, y bueno, esto también lo voy a referir, se separaron. Yo considero que nunca debieron haberse separado. Pero bueno, estos 5 reglamentos incluyen el de zonificación, que termina siendo como, como la columna vertebral, ¿verdad? El área se divide en zonas. Luego está el de fraccionamiento y urbanizaciones, ¿verdad?, que habla sobre la división y habilitación urbana de terrenos. El mapa oficial, que habla de provisión, conservación de espacios para vías públicas y áreas comunales. El de renovación urbana, que es relativo al mejoramiento y rehabilitación de áreas degradadas o en proceso de degradación o deterioro. Y el reglamento de construcciones, que concierne a obras de edificación. O sea, nuevas construcciones, importante, como cualquier norma no es retroactiva, entonces cuando hacemos un plan regulador estamos regulando hacia el futuro y lo que ya está pues no lo podemos cambiar, pero entonces en todos estos reglamentos pues hay que tener la visión de futuro que hablé, ¿verdad? Es fundamental. Esta es una imagen solo para mostrarles, entonces digamos que ese es un territorio, ¿verdad?, que se divide. Este es un documento bastante antiguo, bueno, tiene 13 años, pero es bien ilustrativo, es una guía de ordenamiento territorial en espacios rurales y básicamente eso es lo que hace un plan regulador. Divide un territorio cantonal en zonas que tienen vocación, ¿verdad? Y ahí se deciden las diferentes reglas, digamos, en cuanto a restricciones urbanísticas, usos del suelo, las reglas de fraccionamiento y urbanización. Y bueno, algo importantísimo. La misma ley de planificación urbana establece que el INBU puede dictar las normas de desarrollo urbano cuando las municipalidades no lo hayan hecho, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado, porque 55 años después, ¿verdad?, tenemos ese número de municipalidades tan grandes que no tienen su propia normativa. Y bueno, este transitorio 2 es muy importante y es del que, pues en realidad el INBU ha podido valerse para crear normativa que aplica cuando no existen los planes reguladores. Ahora, algo importante, porque a veces uno escucha y pareciera que la gente cree que el plan regulador lo puede resolver todo, no es cierto. Hay cosas en las que el plan regulador no se puede meter y si no están mencionadas en la ley de planificación urbana, pues el plan no se puede meter ahí. Entonces, algunos ejemplos: políticas sociales, todo lo que tiene que ver con seguridad pública, educación, tráfico, consumo de drogas, generación de empleo, ¿verdad? Perdón, es tráfico y consumo de drogas. Generación de empleo, bueno, con el tráfico tampoco se puede meter, tráfico vehicular. Políticas de servicios públicos, recolección de basura, programas de reciclaje, alumbrado público, en fin, eso el plan regulador no lo resuelve. Políticas fiscales, que esto se ha dicho, lo he escuchado, ¿verdad?, últimamente, el plan regulador no establece nada, absolutamente nada, en términos de tarifas, impuestos, lo que sea. Y hay otros temas, bueno, y respecto a leyes nacionales, contaminación ambiental, conservación de la biodiversidad. Todos estos temas son relevantes, pero hay otras formas de abordarlos, no es el plan regulador. Lo que sí es importantísimo tener en cuenta es que el plan regulador, a través de la normativa que establece, crea condiciones, digamos, que pueden ser favorables para gestionar algunos de estos asuntos. Y otra mención que me parece sumamente importante, especialmente para quienes tal vez no saben tanto sobre planes reguladores, es que existe un manual hecho por el INBU, ¿verdad?, que dirige a las municipalidades en cuanto a la forma de hacer un plan regulador y lo que el mismo debería contemplar. Hay discusiones también sobre esto, pero bueno, para que se sepa, ¿verdad?, la formulación de un plan regulador tiene etapas y cada etapa tiene actividades y productos y demás. Bueno, esta es una guía interesante también para quienes quieran saber más del tema. Y bueno, aunque no es norma, teóricamente es un documento orientador, un poco acaba haciéndolo y ahí empiezan conflictos, ¿verdad?, con las municipalidades, o sea, entre las municipalidades y el INBU. ¿Por qué el plan regulador puede establecer todo lo que establece? Y básicamente establece límites al derecho de propiedad. Eso es fundamental, siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque la ley de planificación urbana crea las posibilidades de que se haga, pero además, para quienes, ¿verdad?, tengan interés, hay mucha jurisprudencia. La Sala Constitucional ha atendido montones de recursos de amparo y ha emitido criterios, ¿verdad?, en donde, y aquí resalto algunos, donde se dice el derecho de propiedad no es ilimitado.
fundamental, hay que entenderlo, pero hay un límite, o sea, no es posible, digamos, vaciar el contenido del derecho de propiedad. Es decir, un plan regulador no podría decirle, bueno, en esta zona no se puede hacer nada. Usted sigue siendo propietario, pero no puede hacer nada ahí. Eso no se puede. Ese propietario tiene que todavía poder disfrutar de ese derecho de propiedad, que significa poder sacar algún provecho de tener esa propiedad. Si fuese que se vacía el contenido del derecho de propiedad, pues hay que expropiarlo. Eso es lo que correspondería hacer. Pero es falso que los planes reguladores vacían el contenido del derecho de propiedad porque es ilegal, entonces no se puede hacer. Y si un equipo técnico suficientemente conocedor y experto de la norma y de cosas tan básicas como esta, está a cargo de hacer un plan regulador, nunca lo va a permitir. Así que cuando se dice que eso va a pasar, es falso. Y bueno, de nuevo, esta es otra resolución que también habla de que no se le puede vaciar el derecho de propiedad, el contenido a la propiedad. Y esta mención la traje porque me pareció muy interesante. Ahora que hay tantas discusiones sobre lo que el plan regulador puede hacer o si puede establecer ciertas reglas, lo cierto es que la sala, y lo voy a leer completo, señaló. Bueno, ahí obviamente viene un documento que viene desarrollando algunas ideas, pero menciona, como lo señala la doctrina, la ciudad como tal es un hecho colectivo que condiciona la vida de sus habitantes, por lo que carece de justificación confiar en las decisiones capitales sobre ese hecho colectivo, surgimiento, extensión, carácter, densidad, destino, etcétera, a la simple conveniencia de unos cuantos propietarios privados del terreno que se determinan o reflejan generalmente en razones de lucro por motivos de utilidad económica. Esto tiene mucho contenido y básicamente lo que necesitamos es entender, de nuevo lo que yo ya dije, esto es un tema técnico, ¿verdad? Entonces, que debe buscar definirse, o sea, a la hora de definir el plan regulador debemos buscar vamos a ver, el beneficio general, ¿verdad? Que a través de esa norma estemos propiciando un beneficio general. Y aunque, como dije, los intereses particulares pueden ser válidos, en algunos casos no se pueden imponer o no se deben imponer en realidad nunca al interés general. Y entonces en esa discusión pueden haber muchos matices y hay que saberlos balancear. Y bueno, solo para tener claridad, ¿verdad? Hay algunas limitaciones con las que creo que todo el mundo está de acuerdo. Proteger las áreas de recarga de acuíferos, para eso se delimita el tamaño de las propiedades, los usos permitidos, incluso el tema de uso de tanques sépticos o no, porque no queremos que se contaminen. O sea, yo propietario aquí arriba, que tengo el manto acuífero aquí abajo, probablemente no voy a estar muy feliz. Pero el montón de población allá abajo, en la cuenca, ¿verdad?, que se beneficia de este acuífero, sí lo va a estar. Tal vez en el país, y sobre este tema yo considero que debería crearse, y eso es algo que hay que hacer por ley, pero un mecanismo para compensar, ¿verdad? Yo que estoy protegiendo debería ser tal vez compensado de alguna manera, pero bueno, hoy por hoy no tenemos eso y ese no es un tema de discusión hoy. Áreas de amenazas naturales, por supuesto, proteger la vida, ¿verdad? Por supuesto que si yo compré una propiedad, no sabía que había una amenaza natural y ahora me están diciendo que yo casi no puedo hacer nada porque en realidad estoy, ¿verdad?, en esta condición, yo no voy a estar feliz, pero por eso es que se requeriría tener planes reguladores para que yo no hubiera adquirido esa propiedad sin saber en lo que me estaba metiendo. O sea, aquí hay un tema de seguridad jurídica que es fundamental, ¿verdad?, en los planes reguladores. Áreas de recursos naturales valiosos. Bueno, ahora con el cambio climático es absolutamente claro que debemos proteger ciertas áreas que tienen un valor ambiental, más allá de que sean de recarga de acuíferos, por ejemplo, pero bueno, también las partes altas, por ejemplo, de los cantones o de cualquier territorio, tienden a ser protegidas porque queremos que esos recursos naturales sigan brindando sus servicios ecosistémicos que nos beneficien a todas las personas. Esto, a algunas personas puede que les incomode, porque tal vez algunos quisieran segregar la propiedad en todo lado y que puedan haber casas allá en la montaña, que de hecho lo vemos a veces, pero digamos desde una perspectiva técnica del ordenamiento territorial, la planificación urbana no es lo ideal. Y bueno, llego al punto de problemas sobre planes reguladores. Yo lo dividí como en problemas más macro y luego en problemas más micro, pero bueno, al final un poco como que las cosas se mezclan. Cantidad y cobertura y antigüedad de los planes que tenemos, falta de integración entre lo urbano y lo costero, falta de visión regional e intermunicipal, incorporación de la variable ambiental, disponibilidad de información y ciertos conflictos que hay con el INVU. Luego, eso en una visión más general. Luego a una visión más específica,
lentitud para la formulación, modificación y aprobación de los planes reguladores, costos asociados, que esto le duele mucho a las municipalidades y con razón, participación en la formulación, que es un gran reto además, y luego, de último, pero no menos importante, la planificación ligada a la disponibilidad de servicios, que ya en la introducción algo refirieron al respecto. Entonces, vamos a ver, cantidad, cobertura y antigüedad. Esto es más que todo como un estado de situación que refleja el problema. Ya mencionaron datos, entonces no voy a entrar demasiado, pero vamos a ver. Esa es la cosa, ese es el mapa de cómo estamos hoy respecto a lo que son planes reguladores cantonales. Vean que la mayoría se encuentran dentro de la GAM, que aprovecharon el proceso de PRUGAM, ¿verdad? Y supieron algunas municipalidades pues adoptar un plan regulador con base en los insumos que se les facilitaron. Y fuera de la GAM en realidad son muy pocos los que hay. Y lo que tenemos sí, incluso, o sea, 22 planes reguladores, pero ojo, esto es sumamente importante. Decimos, Punta Arenas tiene plan regulador, ojo ahí, este es el cantón de Punta Arenas, bueno, ahí todavía tiene Monteverde metido, pero ¿verdad? Ya sabemos que es un nuevo cantón. De todo, Punta Arenas, solo la punta tiene plan regulador, y es de los años 80. Entonces, decir que Punta Arenas tiene un plan regulador no es correcto, o sea, no es exacto, no es preciso. Y bueno, precisamente, otro tema es que como duramos tanto en hacer planes reguladores, la situación, digamos, no está tan mal en el tanto. Tenemos un 25% del territorio nacional que está por tener un plan regulador. Si a eso le sumamos el 25% que son áreas silvestres protegidas y el 15% que sí tiene, pues nos quedamos tan solo con un 36% del territorio nacional que está en nada, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada y no está ni siquiera en proceso de tener. Pero bueno, si vemos, uy, esto se adelantó mucho, si vemos entonces, este es el mapa de lo que hoy por hoy tiene normativa de uso del suelo. Esto incluye las áreas silvestres protegidas. De todo el territorio nacional es solo un 39%. Y este número entonces es bastante más crítico que el que a veces se menciona, así que 40 munis tienen plan regulador. No es así, no es tan así, es decir, sí, tienen un plan regulador parcial. Entonces aquí estamos viendo que tenemos un 61% del territorio que no tiene nada. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Las decisiones las toman los consejos municipales, que no necesariamente consideran el criterio técnico, porque esto me lo han dicho muchas veces, los técnicos van y dicen, no, esto se puede hacer así o asá, o no se puede hacer, pero el consejo termina decidiendo, con la potestad que tiene, cualquier cosa, o algo que no fue recomendado por los técnicos municipales, técnicos y técnicas municipales. Entonces, bueno, ese mapa es bastante más crítico, diga algunas cosas. Y en cuanto a antigüedad, ¿verdad? Que el primer mapa lo tenía, ya lo habían mencionado, los planes son muy, muy viejos. Y tal vez valga la pena aquí decir, vamos a ver, hay planes reguladores que se han aprobado en los últimos 2 años, 8. Aquí no está Cartago, que dicho sea de paso, y ya que está don Mario aquí, ya está aprobado, pero la MUNI está todavía esperando tener los recursos necesarios para publicar en la Gaceta, que son varios millones. Entonces, ese es, ¿verdad? Entonces, no aparece aquí en el mapa porque no está vigente, pero ya casi lo va a estar. 8 municipalidades, 8 cantones tienen plan regulador reciente de menos de 5 años, que es lo que recomienda el manual del INBU, que deberían durarlos, digamos, que debería durarse en hacer una modificación o revisión por lo menos del plan regulador. Y esos son, ¿verdad? La mayoría están en la GAM y hay 2 fuera, y esto creo que es muy positivo, ¿verdad? Siquirres, que lo hizo la UNA, que hoy, de hecho, nos acompaña alguien que trabaja en el PROGOT, y Limón, ¿verdad? Entonces, pero valga decir, y estos planes reguladores los aprobó esta administración, pero no los impulsó esta administración, porque en realidad estos planes reguladores probablemente tienen 10 años haciéndose, o más. Y bueno, sobre soluciones, aquí quiero comentar algo que me parece muy valioso, muy importante, y es el esfuerzo que está haciendo este gobierno por financiar la elaboración de planes reguladores, especialmente en ciertos cantones que realmente tienen, digamos, voy a decir, no tienen limitaciones para poder hacer e implementar su plan regulador. Hay una lista de 22 cantones que van a ser priorizados, y bueno, esto significaría un 24% más del territorio nacional cubierto. Pero aquí hay una gran trampa. ¿Quién va a hacer esos planes reguladores? Porque que tengamos la plata para pagar la elaboración no significa que los vamos a tener y que los vamos a tener pronto. Y eso ya me conecta con otro problema que voy a hablar más adelante, que es el tema de las capacidades técnicas. Entonces, de nuevo, creo que esto es algo muy importante. Este gobierno ha priorizado. Los fondos de inversión pública de Mideplan van a ser invertidos en esto. Y yo eso lo aplaudo, digamos, muy efusivamente, pero se enfrenta igual a un reto.
¿verdad? ¿Quién va a hacer esos planes? Que además, vean que los cantones son bastante alejados de la gran área metropolitana, eso implica costos adicionales y bueno, eso es un reto, va a ser un reto importante. Siguiendo entonces con el segundo problema, falta de integración urbano-costero. Esto es muy rápido y lo cierto es que básicamente tenemos una norma que define lo que es el plan regulador cantonal, urbano, una ley, pero en el caso del plan regulador costero no está definido por ley, sino que es por un reglamento. Esto es un decreto ejecutivo que le dio al ICT entonces la potestad de revisar y aprobar esos planes reguladores. En mi concepto, esto nunca ha debido ser así, porque el plan regulador costero tiene que estar integrado al regulador cantonal, aunque en la zona costera haya reglas específicas, que eso sí corresponde, porque la zona marítimo terrestre pues es del Estado y ahí hay, ¿verdad?, intereses del Estado que deben resguardarse. Pero creo que aquí lo que corresponde es hacer, o sea, que el Poder Ejecutivo, que el Gobierno Nacional, pues tenga una discusión a profundidad y modifiquen ese decreto para que sea el INVU, en este caso, quien revise el plan regulador integral de un cantón, de todas las... Y ojo, porque además en la historia los planes reguladores costeros son de playas. Claro, se hicieron a interés de alguien que quería desarrollar algún hotel o ¿verdad?, alguna cosa, pero esos planes reguladores deberían ser integrales de toda la costa. Entonces, bueno, esto creo que es un tema importante, no es menor, más en un país turístico como el que tenemos. Y básicamente hay que ir a revisar ese decreto y conversar, porque hoy por hoy está en el ICT, hay una unidad encargada de esto, y pues está el INVU por otro lado, ¿verdad? Y pues compaginar los intereses institucionales a veces cuesta mucho. Otro problema, falta de visión regional o más bien intermunicipal. No hay planes regionales, salvo el Plan GAM, que den una visión precisamente mayor, a una escala mayor, regional, al cual deberían, digamos, alinearse los planes reguladores cantonales. Y por otro lado, las municipalidades no tienden a trabajar en conjunto, porque cuesta mucho, no salen ni con su propio plan regulador, está difícil que se pongan de acuerdo con el cantón vecino para poder hacerlo en conjunto, y además los tiempos, porque tal vez esta municipalidad empezó hace 10 años y esta está empezando hoy, o empieza dentro de 10, entonces compaginar esto es complicado, pero bueno, creo yo, vamos a ver, el tema de los planes regionales es una tarea INVU que ha estado sin hacerse por muchos años, desde la ley de planificación, vamos a ver, la ley de planificación urbana dice que hay que hacer un plan nacional de desarrollo urbano, que el INVU dijo que iba a ser como planes regionales, y no ha hecho. Entonces, bueno, esa tarea, digamos, ya ni siquiera la voy a discutir, pero el tema de las municipalidades me parece que es algo más viable tal vez de mover, ¿verdad? Y aquí hay una experiencia, hay varias experiencias interesantes. La mesa que hay de las municipalidades de Cartago con el tecnológico, ¿verdad?, que ha sido un espacio en donde esas municipalidades pues discuten el tema, conversan y tratan de un poco precisamente alinearse en cuanto a sus planes reguladores. O también han habido experiencias donde universidades, bueno, Produce en la UCR hizo los planes hace más de 10 años de OSA, Golfito, Corredores y Pérez Celedón, y en esa medida, como es una misma firma, tiene la capacidad de alinear, o la UNA que hizo Upala, Los Chiles y Guatuso, también hace un buen rato, pero ninguno de esos planes reguladores se aprobó, entonces bueno. Pero no fue porque esa coordinación no funcionó, fue por otras razones. Pero bueno, entonces aquí en cuanto a soluciones, creo que las federaciones de municipalidades deberían promover esa coordinación, espacios en donde realmente las munis se puedan encontrar a conversar. Pero hay otra solución, digamos, que es un proyecto de ley que se trabajó desde el proyecto TEU, donde trabajo ahora, que es para fortalecer las mancomunidades municipales, y ahí se deja con claridad establecido que, por ejemplo, las mancomunidades podrían encargarse de hacer los planes reguladores de las municipalidades que formen parte de la mancomunidad, y de esa manera tendríamos o aseguraríamos una visión regional, o bueno, por lo menos intermunicipal, dependiendo del tamaño de esa mancomunidad. Este proyecto de ley tiene el apoyo de, no digo todas porque no estoy segura, pero casi todas las bancadas. Yo creo que este proyecto va a pasar, luego va a tocar implementarlo, y vamos a ver cómo nos va con este tema, pero creo que es una oportunidad interesante. Incorporación de la variable ambiental. Bueno, ese tema merece que tome un poco de agua. Vamos a ver, Decreto Ejecutivo 32967, conocido como los CIFAS. Esa es la normativa que hoy existe, surge por un mandato de la Sala Constitucional, es decir, esto ni siquiera está mencionado en la Ley de Planificación Urbana, pero precisamente ante esa falta, pues la Sala interpreta que hay que hacer una norma específica y demás, y le manda al MINAE a hacerla.
Se crea ese decreto ejecutivo que no fue sometido a consulta pública y no cuenta con un expediente y tiene grandes, digamos, limitaciones o debilidades. Y esas debilidades no las digo yo, sino que las dijo la Contraloría General de la República en una auditoría que hizo en el 2017. Falta de claridad en los requisitos, deficiente estructuración del proceso técnico, alto costo de los estudios geológicos requeridos, desproporción entre la complejidad de los insumos requeridos para la evaluación y el tipo de medidas ambientales resultantes. Esta normativa se ha aplicado por 16 años, bueno, 17, perdón, ahí a junio del 2023, donde ingresaron a CETENA 129 trámites, de los cuales 63 fueron archivados y tan solo 30% recibieron la viabilidad ambiental. A todas luces, ¿verdad? Esto no funciona o no ha funcionado. Cabe decir que en el gobierno, hace 2 gobiernos, Solís, de don Guillermo Solís, 5 ministerios impulsaron un decreto muy importante que sí ha hecho que las cosas cambiaran respecto a esta normativa, porque bueno, se creaban varias herramientas para agilizar el proceso de aprobación de planes reguladores, y había un par de artículos específicos con respecto a la aplicación de los índices de fragilidad ambiental que se ha utilizado. Estos datos son de la CETENA, pero vean que de los 12 planes reguladores, ya sea cantonales o parciales, que tienen viabilidad ambiental, 10 han implementado las herramientas de ese decreto. Decreto que, dicho sea de paso, fue impugnado por el creador de los IFAS y que luego, cuando la sala resolvió a favor de este decreto, fue vuelto a, digamos, se le dio más vida. Por los 3 años que estuvo en la sala constitucional, se le dieron 3 años más de vida y este gobierno ya le dio también vida hasta finales creo que del 2025-26. Entonces, vamos a ver, esa es una forma de resolver, pero realmente no es la mejor forma. Lo que debería hacerse es modificar la norma que ya la Contraloría mandó a hacer hace ya varios años y que en la anterior administración se hizo y quedó un decreto firmado, pero este gobierno no publicó. Pero bueno, soluciones, y aquí entra en esto que este esfuerzo que se hizo, de hecho está siendo rescatado por el MINAE en un nuevo decreto que ya ha sido hecho público, que corrige los problemas de la metodología vigente y cumple con las disposiciones de la Contraloría, ofreciendo, y esto me pareció una solución muy salomónica, ofrece 2 alternativas metodológicas. Cada MUNI va a poder elegir cuál quiere implementar. La primera son los IFAS, pero con mejoras. Los IFAS, y aquí en esta casa, los IFAS incluyen la sismicidad, cuando la sismicidad se resuelve por otro camino y no tiene nada que ver con el plan regulador. Eso como un ejemplo de algunas cosas que tiene esa metodología que no corresponden. Y bueno, además, este decreto respeta los procesos que están en curso, cosa que no pasó con los IFAS. Se da una transitoriedad para que todas las municipalidades que están hoy haciendo su plan regulador con la metodología vigente actualmente, terminen con esa metodología. Y luego, quienes sí empiecen una vez que la metodología nueva salga, pues sí ya podrán implementar la metodología que se está proponiendo o que se está más bien emitiendo. Y como les decía, este decreto, entonces la segunda metodología aprovecha el insumo que se hizo, ese esfuerzo que se hizo entre el MIBA y CETENA y que fue ampliamente consultado. Se consultaron a las 82 municipalidades, a los colegios profesionales, a las firmas de consultores. Se hizo consulta pública de ley y más, porque duró más de un mes en consulta pública el documento. Y esta es la segunda metodología que incluye este decreto. Entonces yo honestamente creo que este decreto debe aprobarse. Es una ventaja, es un avance significativo y podría incidir bastante, ¿verdad?, en estos procesos de planes reguladores, porque la variable ambiental es de lo que más recursos y tiempo requiere dentro de los procesos de plan regulador. Y bueno, esto es algo a lo que hay que darle seguimiento, porque ya también, por supuesto, hay oposición ante esta solución, pero yo creo que el MINAE fue bastante sabio al MINAE y CETENA, porque sé que la gente de CETENA pues está en este tema, estuvo, y bueno, y dicho sea de paso, tal vez algunos lo sepan, pero otros no, yo coordiné la elaboración de esa metodología que comenté en el gobierno anterior. Entonces yo sé que CETENA estuvo metido aquí completamente. Y bueno, entonces espero que este decreto pase. Y otra cosa, que también creo que es algo importante, en lo que también participé, fue en un proyecto de ley que está estableciendo
está proponiendo crear un artículo específico en la Ley de Planificación Urbana que hable de la variable ambiental en los planes reguladores y establezca como esas reglas generales de lo que una nueva metodología debería cumplir. Es un artículo bastante general, pero puntualizan las cosas importantes para que no se vuelvan a hacer metodologías que tal vez tengan defectos técnicos relevantes, y llena un vacío, porque hoy por hoy la Ley de Planificación Urbana no menciona el medio ambiente, no menciona la gestión del riesgo y no menciona el cambio climático. Y esos son tres temas que son absolutamente relevantes, indispensables, deben ser incorporados a la hora de hacer un plan regulador. Y ya se hace, no es que no se hace, pero nuestra ley simplemente no lo menciona. Entonces yo creo que también darle seguimiento a este proyecto de ley es importante y ojalá pues también se apruebe. Disponibilidad de información. Puchica, este es uno de los problemas más complicados y que yo creo que tal vez debería ser más fácil de resolver en un sentido de que existe información en el país, pero bueno, la misma no siempre, vamos a ver, hay instituciones públicas que tienen información, pero no siempre la facilitan, o no la facilitan sin costo. A veces hay que hacer, digamos, algunas municipalidades logran tener acceso a cierta información, pero hay que firmar un convenio, y un convenio demora tiempo, ¿verdad?, en poder ser firmado. Muchas veces no hay un acceso rápido y expedito a los datos. Y esto, ojo, existe el SNID, que fue un esfuerzo importante del Estado costarricense, ¿verdad? Pero todavía hay muchas instituciones que ahí no suben los datos de manera que puedan ser utilizados, solo vistos. Y así no se hace gestión del territorio, ¿verdad? Necesitamos que todas las instituciones también entiendan esto. Quienes hacemos planificación urbana, ordenamiento territorial, necesitamos agarrar esos datos y poder manipularlos, no como imágenes, sino como capas, digamos, geoestadísticas y manejar los sistemas de información geográfica. Y bueno, también asociado a los IFAS hay un tema de que esa metodología pide un montón de datos, información que no está disponible. Entonces las municipalidades tienen que pagarlas. Y bueno, si me piden una información que es absolutamente necesaria, yo como municipalidad diré, bueno, está bien, no queda de otra. Pero cuando me piden alguna información que es irrelevante para un plan regulador, yo ahí sí que, como la dureza de la roca, que es importante si yo voy a construir algo. Yo necesito saber, como ingeniero civil y ¿verdad?, los especialistas en cimentaciones y demás, bueno, ¿qué suelo tengo? Pero para establecer un plan regulador, si aquí se puede o no poner un supermercado, una pulpería o una industria, en realidad esa información no es relevante. Pero bueno, este es un tema que yo creo que el Estado debe analizar a fondo y en detalle. Es una discusión que requiere mucho tiempo. Conflictos en el INBU. Bueno, o con el INBU más bien. Hay cosas que se discuten, se han discutido mucho tiempo. Yo creo que esto en general necesita una discusión también detallada y cuidadosa. El tema de que el INBU revisa y aprueba planes reguladores, eso es un conflicto de intereses. Las diferencias técnicas con las municipalidades que argumentan que hay invasión de las, digamos que la competencia municipal para hacer planificación es, digamos, coartada por el INBU, que pone reglas que tal vez a veces se podrían discutir. Revisión no estandarizada, es decir, hay municipios a las que les piden unos requisitos, digamos, les piden información y más datos y que aclaren cosas que a otras no les piden, y bueno, esto genera tal vez entre las municipalidades también un disconfort y una frustración. Y el cobro por la revisión. El INBU es una institución que se tiene que autofinanciar, entonces no puede dejar de cobrar, pero cuando yo reviso el reglamento con el cual el INBU cobra, pues ahí hay algunas cosas que yo honestamente creo que deben ser revisadas, pero bueno, ese cobro no baja de 14 millones de colones. Entonces, además de hacer el plan regulador, que ya costó un montón de millones, la MUNI tiene que tener 14 millones de colones para pagar esa revisión. Y bueno, soluciones, hay un tema de servicio de acompañamiento que desde el 2019 el INBU tiene, que creo que ayuda a gestionar un poquito algunos de estos problemas, pero yo creo que aquí, y lo mencionaron, bueno, que la próxima jornada técnica va a ser sobre la reestructuración o algo así del sector vivienda. No debe ser solo del sector vivienda. La reestructuración del sector ordenamiento territorial y planificación urbana debe estar metido en esa bolsa y ahí debe ir el INBU. Y yo creo la creación de un nuevo ministerio que realmente rija esto. Costos, ya estuve mencionando cosas sobre esto, ¿verdad? Pero quiero referirme al costo de publicación en la Gaceta, porque la ley de planificación urbana dijo que hay que publicar el anuncio de adopción, y eso es una publicación pequeñita. Pero luego viene el Código Municipal, que seguramente cuando lo hicieron pues no tenían noción de lo que implicaba hacer un plan regulador y demás, y dijo que todos los reglamentos se tienen que publicar. Y entonces hoy publicar en la Gaceta sale entre 2 y hasta 10 millones de colones,
y no tiene razón de ser porque además es un documento digital, ¿verdad? Entonces esto... Y bueno, aquí hay varios proyectos de ley, este es importante. Propone, este es un proyecto, bueno, presentado por doña Pilar Cisneros, que yo sé que el MIBA trabajó en esto, y propone que se destinen prioritariamente los ingresos del impuesto a las construcciones para el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de planes reguladores. Yo creo que esto está muy bien, me parece que es un abordaje correcto. Hay un tema de presupuestación plurianual de las municipalidades que se puede aprovechar para que las munis se programen para modificar su plan regulador. Y creo que esto también debería ser explorado, sistemas de seguimiento. Si damos, vamos a ver, una vez que tenemos un plan regulador, le damos seguimiento a su implementación, vamos a poder hacer la modificación más rápido, porque ya tenemos ese conocimiento. Pero bueno, esto no todo el mundo lo hace, aunque ahora, bueno, por ejemplo, la Unión tiene un interesante mecanismo ahí, pero bueno. Lentitud para modificarlos y aprobarlos, bueno, como hay tanto trámite, tanta cosa, pero aquí hay un tema importantísimo de capacidad técnica, que entraba a veces en los procesos. Digamos que una municipalidad contrató a una firma para hacer el plan regulador, pero cuando toca revisar los productos, pasan meses para que la municipalidad dé respuesta. Y esto, ¿verdad?, suma tiempo. ¿Y por qué? Porque esa municipalidad tiene poca gente, está abrumada con mucho otro trabajo que tiene que hacer y no tiene las capacidades para dedicarse al tema plan regulador. Y el tema de voluntad política, que ni siquiera le voy a entrar, pero es un gran asunto. De acuerdo, gracias. Y solo porque una imagen, ¿verdad?, habla más que 1000 palabras, esta es la publicación que hizo la Municipalidad de la Unión cuando aprobó su último plan regulador después de 20 años de espera, según ellos mismos ponen ahí, ¿verdad? Y era una modificación, ni siquiera era el plan regulador por primera vez. Y bueno, esto, el mismo proyecto de ley que mencioné antes propone sancionar el incumplimiento de deberes, digamos, y habla de que la inacción de la administración municipal, o sea, se va a sancionar cuando haya inacción a los funcionarios públicos que tengan responsabilidad en esto, ¿verdad? Y bueno, si bien no soy tan partidaria de estas políticas sancionatorias de esta manera, pero lo cierto es que a veces no entendemos de otras maneras, y entonces yo creo que esto está interesante. De nuevo, este proyecto de ley está ahí en la corriente legislativa, habrá que ver qué pasa, pero... y yo quisiera mencionar el tema de revisar los procesos de modificación. No es lo mismo hacer un plan regulador que modificarlo. Y sin embargo, según la ley de planificación urbana, el proceso es el mismo. Entonces, creo que esto también cabría revisarlo. Participación en la formulación. Bueno, hay muchas quejas siempre, ¿verdad?, sobre este tema, que no se hizo un proceso participativo apropiado, que la gente no pudo comentar o participar o ¿verdad?, manifestar sus intereses o sus problemas. Pero bueno, lo cierto es que no hay una guía oficial sobre cómo hacer esto. Entonces, cada firma, cada municipalidad lo hace de la mejor manera que puede. Tal vez aquí sería importante avanzar un poco en la discusión, pero hay una gran paradoja y yo soy testigo de eso. La firma o la municipalidad se puede matar convocando, pero al final llegan 10 personas. ¿Y por qué? Bueno, creo que hay un tema de falta de conocimiento, interés. No vamos ni a votar en las presidenciales o en las cantonales, nos vamos a interesar en participar en un plan regulador, pero sí puede ser que nos opongamos al final, cuando el plan regulador está listo, y esto no es justo tampoco, ni para la municipalidad, ni para el proceso. Pero entonces la participación debe ser informada, y entonces para eso necesitamos educar. Yo aquí soy muy partidaria, y bueno, desde que estaba en el MIBA fui promotora, cuando hicimos la política de desarrollo urbano, había un eje de educación y participación para vivir en ciudades, porque necesitamos educar más a la gente para esto. Y no solo a la gente común, a nosotros mismos que estamos aquí en esta casa, ingenieros y arquitectos, porque en realidad yo salí de la universidad y yo no recibí un curso de planificación urbana. Hoy sé que hay un curso optativo en la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, por lo menos, pero es optativo. ¿Cuántos de los, no sé, cuántos estudiantes se gradúan lo llevaron? No sé. Pero bueno, eso hay que trabajarlo, y el tema de impulsar desde la institucionalidad creo que corresponde pues guías, lineamientos de algún tipo para que se mejoren los procesos. Esto no va a ser algo de corto plazo, pero hoy por hoy hay un manual que hicimos en la administración anterior y está disponible en esa página, porque de la del MIBA lo bajaron para subir otro, pero bueno. Y además también creo que hay que tener una visión de mucho más largo plazo. Hay que aumentar el alcance de todas las acciones que se hagan en educación,
y llegar incluso a la niñez. Para mí esa sería la aspiración mayor. Hay un convenio firmado que se firmó en la administración anterior, está vigente, vence en diciembre de este año, y lo firmamos para que entre el MIBA y el MEP coordináramos la elaboración de materiales que pudieran ser utilizados por los maestros de escuela en los programas ya vigentes. No es cambiar los programas, porque algunos temas ya están ahí. La cosa es que los maestros tengan materiales, digamos, más didácticos desde la perspectiva tal vez de estos principios para que sean enseñados en las escuelas. Pero bueno, planificación ligada a la disponibilidad de servicios públicos. No se hace bien, no hay claridad de cómo hacerlo, y el problema es, y aquí especialmente me importa agua potable y transporte público. En el caso del agua potable deberían haber planes maestros de manejo del agua potable, pero no existen muchos, la IA no los hace, o ha hecho, pero no para todo el territorio nacional, y entonces cuando llegamos a hacer el plan regulador, si no está ese plan, no podemos ir, digamos, de la mano. O al revés, a veces tal vez la IA puede estar haciendo un plan, pero no hay plan regulador. Entonces la IA no sabe tampoco tal vez para dónde agarrar. Esto hay que compatibilizarlo, creo que es un tema que va por el gobierno, tienen que hablar y ponerse de acuerdo. Reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Bueno, yo creo que en términos generales la mayoría ya debe saber lo que incluyen. Pero aquí es importantísimo, recordemos, este es uno de los reglamentos del plan regulador. ¿Qué ha pasado? Bueno, después de 15 años de existir la ley de planificación urbana y que las municipalidades no tenían su plan regulador, el INBU saca un reglamento de cobertura nacional, y yo creo que eso fue muy responsable de parte de esa institución en aquellos años, que cubre entonces a todas aquellas munis que no tienen su plan regulador. Pero lo ideal es que lo tengan y que puedan diseñar la norma a la medida de sus necesidades. Y bueno, en términos generales establece eso, ¿verdad? ¿Cómo se va a partir la propiedad? Digamos, esa imagen un poco muestra. En zonas, digamos, de mayor fragilidad ambiental o de agropecuarias y demás, es distinto que en zonas urbanas. Es decir, la segregación del suelo se hace de menor tamaño en las zonas más urbanas y de mayor tamaño en las más rurales, digamos. Y bueno, hoy por hoy el reglamento del INBU por lo menos se está aplicando en un 61% del territorio nacional. Para mí ahí está la clave del problema. No debería pasar eso y deberíamos tener planes reguladores que tengan su propio reglamento, pero no todos los planes reguladores tienen los 5 reglamentos, que eso no lo dije antes. La mayoría tienen el de zonificación y ya. Entonces deben aplicar los reglamentos del INBU. Y bueno, esto es solo para mostrar un poco, ¿verdad?, dónde se han concentrado los trámites de construcción, proyectos de construcción del APC. Bueno, ahí tenemos, vean que los planes, o sea, los cantones ahí que tienen plan regulador son la minoría. Y si vemos los trámites también de proyectos de topografía, pues estamos en la misma situación. Recordemos que estos planes reguladores con parciales, esos amarillos que están ahí, no son, ¿verdad?, o sea, son mínimos. Punta Arenas, que está en las listas, si aquí vemos el total, digamos, Punta Arenas está aquí en el top 5 por lo menos de los de topografía. Y Punta Arenas no tiene plan regulador, o sea, tiene de un área que ya de hecho ni siquiera se fragmenta porque la punta ya está toda fragmentada. Solo un 14% de todos los registros aquí son cantones que tienen plan regulador. Entonces esto realmente es una foto de cómo se está desarrollando el país y la falta, digamos, de planificación territorial, donde, vamos a ver, no podemos frenar el desarrollo, y esto es un hecho. Pero bueno, así estamos. Y bueno, hay un tema de patrones de crecimiento, que es lo que trata de controlar el reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones. Controlar, prever, limitar de algún modo. Esos son datos que he sacado, digamos, de diferentes referencias, porque en el país lo cierto es que no hay estudios suficientes al respecto. No hay datos duros del costo que tiene esto para la sociedad, ¿verdad? Pero les quiero mostrar, y esto es un documento de ONU Habitat también asociado a la nueva agenda urbana. Este estudio, hecho en Chile, muestra que la diferencia de incorporar una nueva unidad residencial en el centro de la ciudad versus en la periferia es de más del 1.600%. Entonces, ese tipo de desarrollo disperso que es tan común aquí en Costa Rica no es el ideal. Y bueno, ese es el documento para quien tenga interés. Y básicamente cuando fraccionamos estamos habilitando 4 cosas. Un desarrollo de actividades humanas, la posibilidad de hacer un cambio de uso del suelo, implica costos, ¿verdad?, de brindar servicios, y el desarrollo de un proceso de urbanización. O sea, vamos a ver, y aquí, urbanización no planificado. Se me ocurrió hacer un diagrama, digamos que tenemos 3 lotes cualquiera para ilustrar de qué estamos hablando aquí. 3 lotes cualquiera,
fuera de un cuadrante urbano. Muy importante, ¿verdad? Esos son conceptos que se tienen que manejar. Hay fraccionamientos que se pueden hacer solo en cuadrantes urbanos, otros se pueden hacer fuera. El fraccionamiento con fines urbanísticos de hasta 7 lotes que no se cede espacio público se puede hacer en cualquier lugar, hoy por hoy, frente a calle pública y donde haya servicios, ahí hay otra discusión, pero básicamente agua. Entonces tenemos esos 3 lotes que hoy por hoy se podrían segregar así, ¿verdad? Bueno, hay reglas de frentes, de tamaños y demás, pero digamos que los propietarios esos podrían segregar esos lotes así, sin ceder espacio público, ¿verdad? Entonces podríamos pasar en este caso de 3 lotes a tener 15 donde va a haber vivienda, porque estos son con fines urbanísticos. Pero, y esta es una de las cosas que sé que se están pidiendo incorporar en el reglamento, y yo, bueno, la idea es mostrarles un poco el efecto que podría tener, es que se permita el acceso excepcional con fines urbanísticos para dar esto ayuda a que se puedan usar lotes que tienen una configuración complicada y bueno, es cierto que hay que poder darles un uso. Muchos de esos lotes, bueno, estos lotes algunos se conocen como lotes bandera, ¿verdad? Que yo sé que aquí la gente sí sabe de qué estamos hablando, pero entonces, en vez de tener, por ejemplo, esto, eventualmente, si permitiéramos esos accesos, podríamos tener la creación de lotes bandera de esa manera. Aquí tenemos 6 lotes frente a calle pública, bueno, tenemos 7, pero este último, ¿verdad?, tiene esta configuración. Y si permitimos el acceso excepcional, lo que podríamos tener, ¿verdad?, bueno, aquí en este caso, 7 lotes, ahí estamos igual, 7 lotes, pero el problema es que si creamos ese acceso, podemos hacer 3 lotes en ese fondo. Y entonces pasamos de tener de un lote a 9. Entonces ahí vamos creciendo, ¿verdad? Y bueno, y los vecinos van a poder hacer lo mismo. ¿Y cuál es el tema? Bueno, aquí en este caso, si esos 3 propietarios hacen lo mismo, vamos a pasar de 3 lotes a 27. Y vamos a aterrizar eso. Digamos que esos 3 lotes están ahí en esa zona agropecuaria frente a calle pública. Entonces vamos a tener, digamos que el amarillo es la zona urbana, ¿verdad? Es el cuadrante urbano, digamos. Entonces vamos a tener esos 27 lotes ahí, generándome el cambio de uso del suelo, una demanda de servicios y costos asociados. Pero entonces, digamos que eso pasó ahí, pero va a poder pasar en todo el territorio, ¿verdad? Y entonces se nos va a generar, en realidad, al final, un proceso de urbanización no planificado. Nadie pensó que esto se iba a dar así, es decir, nadie lo pudo prever porque... Y bueno, al final esto de nuevo son costos que asume el municipio y las instituciones de gobierno, porque si allá arriba entonces ahora quieren una escuela porque hay una población importante y que lo requiere, de ahí el MEP va a tener que ir a poner una escuela allá o ver a ver cómo lo resuelve. Y ojo, y el MEP ni siquiera tuvo voto aquí. El MEP, la caja para los servicios de salud, o inclusive pensemos en temas bomberos o las ambulancias, si hay emergencias, los desplazamientos que eso implica, son costos. Entonces esto es parte de lo que hay que manejar a la hora de balancear y tomar las decisiones respecto a estos instrumentos, en particular el de fraccionamiento y urbanizaciones. Y yo soy partidaria, ya lo mencioné, ¿verdad? Es mejor tener un plan regulador con su reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, donde se puedan prever ahora sí algunas particularidades que tal vez en un cantón son importantes y en otro tal vez no. Y en esto la responsabilidad municipal es la que está, tal vez, que ha sido una debilidad, porque no han hecho su tarea. Y bueno, ya para terminar, y disculpen pues la corrida, pero lo había advertido, yo quisiera mencionar varias cosas que me parecen fundamentales. Y bueno, fortalecimiento de las capacidades, ya lo mencioné, es absolutamente necesario. Yo aquí en particular quisiera hacer mención a que me parece que el INBU debería tener una mayor participación y protagonismo en esto, porque tienen una unidad de asesoría y capacitación, pero esa unidad es así, y ya está sobrecargada. Entonces, me parece que el INBU como institución debería en general ser fortalecida y debería hacerse incluso como una auditoría profunda ahí, porque hay muchas cosas que corregir y mejorar en la gestión que hacen los técnicos y técnicas ahí dentro de la institución, pero el tema de capacitación me parece que en definitiva es clave. Necesitamos, y ahí también entran los colegios profesionales y las universidades públicas y privadas, necesitamos mejorar ahí. No podemos hacer limonada sin limones, y hoy estamos haciendo limonada con muy pocos limones. Entonces, este es un punto importante. Educación para la participación, de nuevo. Y esto sí que es algo de largo plazo y en el país nos cuesta mucho funcionar a largo plazo. Pero nosotros debemos educar a las generaciones, desde más pequeños mejor,
para que sean más conscientes de la dinámica, de las dinámicas urbanas que se generan y cómo nosotros somos parte de eso. Y en particular a los profesionales, ¿verdad? Que construimos o desarrollamos proyectos de infraestructura y a veces no prevemos ni el impacto. Bueno, vamos a ver, hay instrumentos para prever impacto ambiental, pero hay impactos que a veces no se gestionan adecuadamente. En fin, educación para participar, porque además las personas muchas veces no participan porque no creen saber lo suficiente para participar, y eso o sea, yo lo sé desde cuando trabajaba en la UCR, ¿verdad? Haciendo procesos participativos. A la gente hay que ayudarle también a que se empodere a participar, de todo tipo. Y esto incluye también a las y los regidores municipales y a los y las alcaldesas, ¿verdad? Compartir buenas prácticas, y esto es un anuncio porque desde el proyecto TEU, pues a mí en realidad se me ocurrió hacer un compendio de buenas prácticas para compartir lo que algunas municipalidades en sus planes reguladores están incorporando y que podría ser un ejemplo para otras municipalidades. Y bueno, ya estamos conversando con el MIBA para que hagamos esto como un documento que vamos a emitir y que ojalá se esté actualizando cada 5 años por lo menos, porque sería muy interesante que esas municipalidades que no tienen un plan regulador puedan ver el compendio y decir, ay mira, San José hizo esto, La Unión hizo esto, Desamparados hizo esto, San Pablo hizo esto, yo quiero hacerlo. No necesariamente igual, pero por lo menos tener una inspiración que nos ayude a soñar y a salirnos, que dicen que los planes son muy limitantes, es una herramienta muy vieja. Yo no lo creo y digamos eso me lleva al punto de la necesidad de la herramienta como tal. Es absolutamente necesaria. En todo país desarrollado y en vía de desarrollo existen estos instrumentos porque son un envolvente, digamos, del desarrollo que se puede dar en un territorio según la visión que tengamos, que esto es importantísimo, ¿verdad? La visión que tenemos, de si nosotros queremos que este país se segregue absolutamente todo, sin proteger los recursos naturales y, bueno, si ese fuera el consenso que alcanzamos, ¿verdad? Pero imagino que no alcanzaríamos un consenso así porque no es razonable y porque sabemos y somos un país bastante consciente de muchos temas, en particular los ambientales, pero esa visión es clave, debe ser discutida a nivel municipal, ojalá impulsada desde los técnicos y técnicas que están ahí, y se tiene que traducir en el instrumento, que además hay formas de hacerlo de maneras más novedosas y flexibles, pero también sería importante que los modifiquemos cada 5 años, como refirieron antes, ¿verdad? Voluntad para la coordinación, eso me parece, me lo brinqué, pero es fundamental. Hay muchas cosas que se podrían resolver si nos pudiéramos sentar a conversar. Y aquí quiero mencionar que, bueno, recientemente en este gobierno se oficializó la Política Nacional del Hábitat, que se hizo en el gobierno anterior. Pero esa política, que ahora está vigente y debe implementarse, incluye un sistema nacional del hábitat que tiene, ¿verdad? Bueno, y aquí está el señor viceministro, ¿verdad? Ahora toca implementar esto, un sistema en donde hay varias mesas, donde se sientan actores que no están sentados en ninguna otra mesa o en ningún otro espacio. Por ejemplo, el MIBA y el MOP, incluso MIBA, MOP y MINAE, que son 3 ministerios fundamentales para mover estos temas, no están en otras instancias y no coordinan. Entonces, pero hay que tener voluntad y tiene que haber liderazgo político y técnico también detrás. Pero si mejoráramos en esto, yo creo que el país podría avanzar muchísimo, ¿verdad? En muchos temas. Y finalmente, una necesaria mayor discusión y reflexión sobre estos temas es necesaria, es importante, es absolutamente indispensable si queremos avanzar, y ojalá que en esas discusiones sepamos involucrar pues a todos los actores que deberían estar. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? A veces nos cuesta dialogar, hace falta inteligencia emocional, ¿verdad? Hay algunas habilidades que no todos tenemos, pero creo que esos espacios, y este es un ejemplo, ¿verdad?, de cosas que pueden hacerse, son necesarios, necesitamos tener más a muchas escalas, inclusive municipal, ¿verdad?, los espacios de discusión municipal. Yo he ido a audiencias públicas de plan regulador, donde la gente viene a quejarse de temas que no tienen nada que ver con el plan regulador, pero porque nunca tienen otro espacio. Entonces creo que aquí hay un camino importante como país que podría darnos beneficios múltiples en muchos ámbitos que creo que debemos impulsar. Y bueno, ya con esto terminé. Mis datos de contacto, si alguien tiene interés en ese documento, que posiblemente luego pues ya publique de alguna manera, ¿verdad? Pero quien realmente quiera saber más de estos temas, y especialmente, por ejemplo, a los de la prensa o a los estudiantes, pues yo los invito, escríbanme y yo les mando el documento, porque es una base. Todo lo que dije, mucho más detallado, está ahí, y creo que podría ser precisamente algo que nos permita seguir avanzando en una discusión técnica
basada en datos que necesitamos para avanzar. Muchísimas gracias y pues ya quedo a las órdenes.